Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 4. Los rumoreados eunucos. En la consulta médica, el gatito Mao Mao se enroscaba en la pierna del curandero, suplicando un pescado. Como de costumbre, el consultorio estaba abierto pero singularmente falto de pacientes. Mao Mao, no el gatito, estaba allí investigando yerbas que pudieran servir de anestesia. En cuanto regresó al palacio interno, preguntó al doctor por el procedimiento para hacer eunucos. Había aprendido un poco de su padre, pero no lo suficiente. Esperaba aprender más del curandero, pero, como era de esperar, no pudo decirle nada que su padre no hubiera dicho. ¿Otra vez, jovencita?, le preguntó. Tenía los labios fruncidos y una mirada abatida. Mao Mao, la gatita, fue capaz de arrebatarle fácilmente el pescado de la mano y robárselo. Tal vez gracias a su mejor dieta, su pelaje se había vuelto lustroso, realmente sería un cepillo maravilloso, pero hasta ahora Gao Sun y el médico habían impedido que Mao Mao arrancara nada del pelo del gatito. Ya no hacen eunucos. No hace falta aprender a hacerlo. Su expresión se volvió distante. Debió de ser terriblemente doloroso. A Mao Mao se le ocurrió una idea. ¿Cómo entran los eunucos en el palacio interno?, preguntó. El médico colgó un tallo de cola de zorro para que el gatito lo manosease mientras respondía, ¿cómo? Pues se someten a la cirugía para convertirse en eunucos. No, no me refiero a eso. Ella quería saber cómo se determinaba que fueran eunucos. Antes, te dejaban entrar si tenías una prueba escrita de que te habías operado. Pero ahora, el matasano se sonrojó y agachó la cabeza, un poco avergonzado. Actuaba casi tan poco mundano como liso. Hoy en día, los palpan. Para ver si hay algo o no. ¿Las agarran? Vaya pregunta, señorita, dijo el médico, exasperado. Esas inspecciones no habían sido la práctica en días pasados, pero había habido demasiados casos de personas que intentaban hacerse pasar por eunucos, y por eso se habían implementado los controles. La gente falsificaba los documentos o conseguía papeles de apoderado. Hay gente que hace cualquier cosa por unas monedas. Las inspecciones las realizan 3 funcionarios, cada uno de los cuales representa un departamento diferente del gobierno. Antes, le dijo el médico, realizaban inspecciones visuales de los aspirantes a entrar en el palacio interno, pero algunos de los funcionarios se sentían bastante incómodos con el proceso y por eso lo habían suprimido. Mao Mao ladeó la cabeza con curiosidad. Solo realizan esta inspección la primera vez que un eunuco entra en el palacio interno. No, cada vez que llegas, en principio. Aunque una vez que te reconocen, suelen dejarte pasar. Mao Mao no dijo nada inmediatamente, sino que siguió inclinando la cabeza hacia un lado mientras miraba las yerbas anestésicas. Tal vez. Pero negó con la cabeza, no. El médico, por su parte, se apartó del gatito y cambió de tema. Más o menos. Hablando de eunucos, ¿sabías que se han unido algunos nuevos a nosotros? He oído rumores. Sí, hombres más jóvenes por primera vez en bastante tiempo. Creo que están siendo una gran distracción. Se tocó el bigote, que parecía un bigote, y suspiró. Por lo general, convertirse en eunuco le costaba a un hombre cualquier rasgo específico de masculinidad, pero en algunos casos, como el del curandero, podía quedar un bigote o algo parecido. Era quizás el único motivo de orgullo del médico. Las jóvenes, sobre todo las más inocentes, solían ser exigentes con la limpieza. Preferían a los eunucos, con su aspecto casi neutro en cuanto al género, antes que a los hombres con demasiado vello corporal o comportamientos intimidatorios. El alboroto es extra grande esta vez porque hay muchos bonitos, continuó el doctor. Ahora mismo todavía están entre bastidores, así que todo está bien, pero si uno de ellos demostrara ser lo suficientemente capaz como para ser elevado a un puesto más alto, podría ser un verdadero problema. Espero que las cosas se calmen antes de eso. Es curioso que el matasano sonara como si nada de esto le preocupara,
cuando era él quien estaba en vilo cada vez que Hinsi estaba cerca. Además, si ya podía comentar el aspecto de los eunucos, debía de haberles echado un vistazo justo después de que los revisaran. He oído que hubo una gran escena cuando una de las consortes inferiores se interesó demasiado por uno de los nuevos eunucos mientras calentaba los baños. Supongo que ese comportamiento no puede ser ignorado, dijo Mao Mao. Las consortes inferiores rara vez tenían alguna esperanza de atraer la atención del emperador. La ocasional mujer insatisfecha no era una rareza en el palacio interno. Sin duda había algunas damas de palacio que habían tomado amantes eunucos. Dura vida, pensó Mao Mao mientras empezaba a limpiar las yerbas. ¿Cuándo se lo vas a decir? Era la enésima vez que lo preguntaba. Hinsi fulminó con la mirada a su ayudante. En su momento. Oh, sí. A su debido tiempo. Por supuesto. Gao Yun estaba de pie junto a la mesa del despacho de Hinsi, actuando con estudiada impasibilidad. Bueno, tenía el ceño fruncido, pero eso era típico de él. Entiendo lo nervioso que estás, pero estás actuando de forma demasiado exagerada al respecto, y está empeorando las cosas. Con cualquier otra mujer de palacio, eso sería suficiente. Xiao Mao parecía estar mirando a un caracol que había perdido su concha. En otras palabras, ¿una babosa? Cállate ya, refunfuñó Hinsi. Miró los papeles, los separó en lo factible y lo inviable, y comenzó a aplicar su tajada. No había nadie más en la oficina. El soldado que montaba guardia afuera probablemente estaba bostezando para sí mismo. El lugar estaba preparado para que supieran el momento en que alguien se acercaba. Solo en tales circunstancias Gao Yun le hablaría de un asunto como este. Lo sé. Hinsi bajó su tajada y le pasó el paquete de papeles a Gao Yun. El otro hombre los aceptó sin decir nada, los enderezó y los colocó en una cesta que se llevaría un subordinado. Tienes que tomar tu decisión pronto, o se volverá en tu contra, dijo Gao Yun. ¿Estás seguro de que no es mejor así? Hinsi sabía perfectamente lo que Gao Yun estaba pensando. Estaba sugiriendo que Hinsi debería traer a la chica boticaria, Mao Mao, completamente a su redil. Lo que significa. Eso haría que el estratega saliera de la nada, te lo aseguro, añadió Hinsi. Ahora podía verlo, el hombre monóculo metiendo las narices. Estaba loco por su niña. Y era un desconocido, alguien a quien incluso el emperador tenía que vigilar. Entonces combate el veneno con el veneno, por así decirlo, dijo Gao Yun con calma. Lacan, el estratega, ocupaba una posición única dentro del palacio. Aunque oficialmente ostentaba el título de gran comandante, no pertenecía a ninguna facción en particular, no había formado ninguna facción nueva, y andaba a la deriva por aquí, por allá y por donde le daba la gana. Era el clavo que sobresalía, y normalmente hace tiempo que lo habrían derribado, pero no lo habían hecho. El hombre que había arrebatado su herencia a su padre de sangre y a su hermanastro hacía algo más de 10 años para liderar ahora el clan La era un guerrero totalmente digno de ese nombre. Su asombroso genio había impulsado un ascenso meteórico en las filas. Sin duda, muchos lo habían considerado un adefesio, y más de uno, según se había oído, había intentado derribarlo de su puesto. Pero fue Lacan quien sobrevivió. Hizo algo más que quemar a los que habían intentado detenerlo, un hombre incluso había encontrado a toda su familia dispersa a los vientos. Lo más aterrador era que ni el rango ni la sangre intimidaban a Lacan. No se sabía qué pasaba por la cabeza de ese hombre. Pero podía ver cosas que los demás no podían, y utilizarlas para escribir un guión que arrastraba a sus oponentes hasta lo más profundo. Por eso había un acuerdo tácito entre los habitantes del palacio de que uno no tenía nada que hacer con Lacan a menos que fuera estrictamente necesario. Si no le hacías daño, él no te haría daño. Pero no tener nada que ver con él también significaba no convertirlo en tu aliado. Todos mis papeles se cubrirían de grasa, dijo Hinsi, recordando cómo Lacan no había dudado en comer bocadillos aceitosos en su oficina. Tendríamos que vivir con ello, dijo Gao Yun, añadiendo otra arruga a su ceño. A decir verdad, no le entusiasmaba el método, pero no dejaba de querer decirle a Mao Mao la verdad. Ignorar el linaje y hacerle saber lo que realmente ocurría.
¿Por qué ella y ellos estaban en la posición en la que se encontraban, y por qué habían tenido que ocultarlo? Sí, él quería que ella supiera la verdad. Pero, al mismo tiempo, le aterraba un poco cómo podría reaccionar ella. Hinsi dejó escapar un largo suspiro y decidió empezar con su siguiente trabajo. Se trataba de un trabajo del palacio interno, peticiones escritas presentadas por las consortes al maestro del lugar. Parece que hoy hay bastantes. Sí, dijo Gao Yun. Los asuntos habituales, supongo. Tal vez junto con artículos relacionados con los eventos del otro día. Los sellos ya estaban rotos. Él, o tal vez otro funcionario, debía haberlos revisado ya una vez. Hinsi abrió la primera misiva y le echó un vistazo rápido, luego cogió la segunda. Mientras miraba la tercera, y luego la cuarta, se fue acomodando en su silla, hasta que se encontró mirando al techo, presionando el punto justo debajo de los ojos. La mitad del material se refería a una sola de las 4 damas, Loulan. Las quejas eran diversas, tenía demasiadas damas de compañía en comparación con las demás mujeres de palacio. Sus trajes eran demasiado llamativos y ensuciaban el paisaje del palacio. Eran quejas conocidas, motivadas en gran parte por los celos. Nada nuevo. Aparte de eso, se informó de que algunas de las damas de palacio miraban a los nuevos eunucos con romanticismo. Podría haberlo visto venir, murmuró Hinsi. Sí, señor. Todos los eunucos recién llegados habían sido asignados a trabajos entre bastidores, calentar el agua del baño, limpiar la lavandería y otros trabajos que en su mayoría implicaban simple fuerza. El número de eunucos había disminuido en proporción al número de mujeres de palacio, por lo que el trabajo físico se consideraba prioritario en las tareas de los eunucos. Si alguno de ellos mostraba alguna aptitud especial, podría ser transferido más tarde a algún departamento que pudiera utilizar sus habilidades, pero estas personas habían sido en su día esclavos de las tribus bárbaras, era necesario tener el debido cuidado. En cuanto a las mujeres, su ardor se enfriaría con el tiempo, pero por el bien de la forma, tendría que mantener un ojo en las cosas por ahora. ¡Qué dolor de cabeza! La vida sigue, señor. Fue con muchos intercambios como este que Hinsi terminó su papeleo. Así fue como Hinsi llegó al palacio interno al día siguiente para observar a los nuevos eunucos. Preguntó a la persona que supervisaba las tareas diarias en el palacio interno cómo les iba a los recién llegados. Después de todo, calentar el agua del baño y lavar la ropa requerían agua de pozo. Mientras hablaban, Hinsi miró a su alrededor. Vio a 5 personas que creyó que eran los recién llegados, como aún no habían sido asignados a un departamento específico, todos llevaban fajas blancas. Eran más jóvenes que los demás eunucos, pero sus rostros estaban demarcados, lo que tal vez reflejaba su tiempo de esclavitud. Parecían retraídos, quizá también una herencia de su estancia en las tribus. La forma en que se movían temerosamente sugería que habían estado bajo el pulso de los bárbaros durante mucho tiempo. Hinsi y el actual emperador coincidían en su deseo de reducir el personal del palacio interno, pero este era otro aspecto de esa cuestión. Esta gente, al haber sido castrado y esclavizado, tardaría algún tiempo en adaptarse a tener de nuevo su libertad. En cierto modo, hacer que sirvieran en el palacio interno era la mejor manera de ayudarles a adaptarse. Mientras los observaba, Hinsi comprendió la raíz del problema. Uno de los recién llegados tenía un rostro positivamente encantador. Su aspecto era neutro, como suelen ser los rostros de los eunucos, pero las mejillas hundidas le daban un toque galante. Sin embargo, el eunuco parecía evitar usar su mano izquierda en su trabajo. ¿Qué le pasa?, preguntó Hinsi. Parece que le han dado una fuerte paliza, lo bastante fuerte como para causarle cierta parálisis en el lado izquierdo del cuerpo. También tenía horribles cicatrices, según les dijeron, por lo que trató de mostrar un mínimo de piel. Entiendo, sacar agua de la bañera no sería el mejor trabajo para él, entonces. Era más débil que los otros eunucos, y por lo tanto más lento en su trabajo. Además, la tendencia de su rostro a atraer admiradores lo hacía inadecuado para su asignación en el populoso barrio del sur. Sin embargo, es bastante popular, ¿no? Sí. Es muy inteligente y muy considerado con las damas. A lo lejos,
pudieron ver algunas mujeres de palacio hablando. Gaoyun miró fijamente a Jinzi. ¿Qué? Mira quién habla, dijo con cierta molestia. Efectivamente, Jinzi había traído a su galería habitual. Ellas le dirigieron sus más encantadoras miradas, él les devolvió la sonrisa, pero se acercó al eunuco con la actitud más parecida a la de estoy aquí por negocios que pudo reunir. Al acercarse a los recién llegados, los eunucos más experimentados les dieron un suave codazo y ellos captaron la indirecta e inclinaron la cabeza. Los brazos que sobresalían de las mangas parecían maltratados. Jinzi vio unas ronchas que le parecieron el resultado de los latigazos. Podía entender perfectamente por qué querían cubrirse. Aun cuando tomó nota de todo esto, Jinzi sabía que no podía mostrar una reacción obvia. Se limitó a exhortar a los nuevos eunucos a que trabajaran duro y asegurarles que, si lo hacían, podrían ascender en el mundo. Estaba a punto de marcharse cuando se oyó un estruendo. Se volvió hacia el sonido, preguntándose qué podría ser. Una mujer de palacio estaba de pie, con el rostro pálido y una expresión aturdida. Un eunuco apoplético le gritaba. Junto a ellos había un carro volcado, cuyo contenido, hielo precioso, acolchado con cañas y telas, estaba desparramado por el suelo. El hielo estaba destinado, presumiblemente, a una de las consortes. Las reservas de las cámaras de hielo se estaban agotando en ese momento, lo que hacía aún más valioso un recurso ya de por sí escaso. Jinzi creyó reconocer a la aterrorizada joven. Mientras intentaba averiguar dónde la había visto, otra mujer se acercó corriendo. Otra dama conocida, menuda y distante. Ah, así que la joven era amiga de Mao Mao. Por eso debía de resultarle familiar. No estaba muy seguro de qué hacer, así que decidió empezar por ver cómo se desarrollaban las cosas.